Bueno, muchachos, buenos días. Bueno, la actividad del día de hoy, ¿qué va a ser? Bueno, nosotros ya anteriormente habíamos hablado sobre las inductancias y los inductores y los capacitores. Pues. Entonces, hoy vamos a ver unos nuevos tipos de circuitos usando esos dos nuevos elementos pasivos, o sea, el inductor y el capacitor. Aquí tenemos un nuevo circuito, un circuito RLC, porque está formado ¿por qué? Por una resistencia, está formado por un inductor, está formado por un capacitor. Entonces, este circuito nosotros lo podemos representar como un circuito simplemente compuesto por una Z, es decir, ya les había indicado que esta Z es de impedancia. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos esa Z? ¿Cómo convertimos este Z, este circuito? Simplemente lo representamos con una impedancia. Lo calculamos de esta forma, siendo la impedancia un número complejo, teniendo la forma de un número complejo, donde la parte real viene dado por la resistencia y la parte imaginaria viene dando por estas dos nuevas variables, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, vamos a mirar cómo calculamos esas reactancias. Entonces, básicamente, la reactancia inductiva viene siendo como una oposición al paso de la corriente que ofrece un inductor, y la reactancia compositiva, oposición al paso de la corriente que ofrece un capacitor. Lo podemos calcular de esta forma, siendo XL la reactancia inductiva igual a W por L, siendo W la velocidad angular que se da en radianes sobre segundos, y anteriormente ya habíamos visto que W se calcula de la forma 2pi por F. Y la unidad de medida de la reactancia inductiva es el ohmio, igual que la resistencia. Y la reactancia capacitiva también se mide en ohmio, pero ya se calcula de una forma diferente. Es decir, se calcula como el negativo de 1 sobre W por C, siendo W la velocidad angular y siendo C la capacitancia del capacitor. Bueno, aquí ya les había dicho que L es la inductancia del inductor. Entonces, si me dan, por ejemplo, me están diciendo, tengo un inductor cuya inductancia es igual a 5 milihenrios y tengo un capacitor cuya capacitancia es de 200 microfaradios, microfaradios, y están alimentados por un circuito cuya frecuencia es de 60 Hz. Entonces me piden que calcule XL y XC. Entonces vamos a calcularlo. Tengo que XL es igual a W por L, ¿verdad? Velocidad angular por la inductancia. ¿Y a qué es igual la velocidad angular? Ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Tenemos que velocidad angular es igual a 2pi por F. ¿Y cuánto es que vale F? ¿Qué es F? F es la frecuencia del sistema. ¿Cuánto es la frecuencia? Ya lo dije en el enunciado, 60 Hz. Entonces, simplemente es en esta fórmula reemplazar todos los valores que ya tengo en el enunciado. 2pi por F que vale 60 por L que vale 5 milihenrios, es decir, ¿cuánto es que vale el mili? 1 por 10 a la menos 3. Esto es lo mismo que 5 por 1 por 10 a la menos 3. Yo aquí no quise colocar el 1, pero lo podría colocar. Entonces esto es 5 por 10 a la menos 3, ¿qué? Henrios. Entonces, vamos a hacer esa operación en la calculadora. Una calculadora, los que tengan calculadora normal, simplemente 2 por pi, miren el pi aquí arriba, por 60 por 5 exponente a la menos 3. Y ahí me da el valor de 1,8849. 8849 ¿qué? Ohmios, porque recuerden que la reactancia inductiva se da en ohmios. En ohmios, perdón, sí. Ahora, los que no tienen eh, calculadora científica, ¿cómo se hace esto en una calculadora normal? Fácil, de la misma forma. Simplemente voy a reemplazar los valores que yo tengo
en mi ecuación. Es decir, yo voy a calcular XL es igual a 2πf por L. Entonces, 2, busco dónde está el pi, por F, que vale 60, por 5, por... Aquí en la calculadora no da para colocar el E como, o el exponente, como lo coloqué yo en esta calculadora del celular. Entonces, se coloca 5 por 10 elevado, que sería el exponente, elevado a la que, pongo paréntesis, elevado a la menos 3. Y aquí me da el mismo resultado, 1,8849 ohmios. Ahora,